Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno saludo de paz y bien. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor me los siga iluminando, que los siga llenando de su preciosa gracia. Bueno, ¿cómo estás, mi amor? Excelentemente bien. Bendecida, encendida en victoria y con tendencia a mejorar. Amén. Qué bueno, me alegra mucho, mi amor. Bueno, hoy queremos meditar sobre un tema muy lindo y es precisamente sobre el corazón de nuestra Madre María, de cómo ella, a pesar de tanto sufrimiento que experimentó, siempre estuvo muy fiel a lo que es el mandato de nuestro Padre Dios. Y cómo esa fidelidad de nuestra Madre María nos tiene que enseñar bastante, porque necesariamente cuando uno ve todo lo que pasó Semana Santa y uno ve cada uno del dolor de nuestra Madre María, todo lo que experimentó, uno se pone a pensar, amor, que uno el dolor más fuerte, como bien alguna mística observó o tuvo esa visión de cómo el dolor de nuestra madre, de todos los dolores que ella experimentó, porque fueron muchísimos, desde la profecía del anciano Simeón, por ejemplo, y mucho más antes, de igual manera, el dolor que ella sentía, pues relacionado también con el amor, ¿no? Dolor y amor, igual que nuestro Jesús de Nazaret, pero que uno de los dolores más fuertes fue el hecho de recibir el cuerpo difunto de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que realmente cómo hace eso para que se dé esa templanza, esa fortaleza a nuestra Madre María. Y eso como nos enseña a nosotros de una u otra forma también dentro de nuestra vida personal y familiar. Y quiero, Moni, también como analizar un poco también lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo y cómo Él estaba tan sumergido en la presencia de Dios que a pesar de tantas situaciones difíciles Él se mantenía así. La palabra es impertérrito, Moni, la palabra, que incluso cuando sale el rosario meditado se habla esa palabra. O sea que independientemente de todo lo que se dé, Él no pierde su horizonte. Y es algo muy bonito. Pero entonces vamos a orar para que lo que hoy se va a meditar esté bajo la luz de la palabra y que sea el Espíritu Santo que nos dé la gracia que le dio a nuestra Madre María para que podamos no hablar desde lo humano, sino que el Señor sea, nosotros como instrumentos, sea Él el que hable a través de nosotros y evitemos más conocimiento humano y seamos más desde lo espiritual. ¿Te parece? Entonces vamos a empezar invocando la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo del Cielo, yo te doy gracias, Señor, por este amor, esta misericordia que tú tienes para con nosotros, por tu bondad, por tu gracia, por ese amor que tú nos das siempre. Por eso en este momento te entregamos nuestra vida, te entregamos todo lo que somos, papá. Te entregamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma a ti, para que seas tú el que nos dirija, nos llenes de tu amor, papito Dios del cielo, que seas tú el que dirija nuestros pasos, porque nosotros no queremos hablar desde nuestro conocimiento, sino que seas tú el que tome el control de nuestras vidas. Por eso, papito Dios, ven a nuestra vida, ven Espíritu Santo de amor. Papito Dios, permite que la presencia del Espíritu Santo esté en nosotros, de igual manera en nuestros hermanos que nos oyen, nos ven, para que esta palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones y podamos enfrentar tantas circunstancias difíciles que sean en la vida matrimonial, en la vida de familia. Que hoy recibamos en plenitud esa presencia tuya, majestad divina, y que podamos hablar de acuerdo a lo que tú consideres. Aquí estamos, nos abandonamos en ti, Espíritu Santo. Toma el control de nuestras vidas y la vida de nuestros hermanos, que cada vez más podamos ser ese testimonio fiel de que hay un reino que nos espera y que aquí tenemos que en esta vida ser santos, estar buscando siempre esa santidad. Gracias, Padre Santo, por tu amor y misericordia. Amén, amén y amén. Bueno, mi amor, ¿qué te parece pues el tema del día de hoy? Pues me parece muy espectacular el que nosotros podamos darnos la oportunidad de
como de vislumbrar un poco toda esa situación de silencio que pudo Nuestra Señora, la Santísima Virgen, experimentar tras la muerte de su poderosísimo y grande hijo. Igual que, o sea, es como poder visualizar ella como mujer, como madre, el perder a su hijo en la condición que lo perdió, porque fue una situación bien difícil, yo creo, porque si así uno como madre llegar a perder a su hijo, yo creo que el dolor es profundo, inmensamente profundo. Imagínense ver la condición en la que él fallece, ¿no? Entonces, yo creo que es una situación bien interesante poder analizar de pronto esas situaciones que la Santísima Virgen precisamente experimenta, ¿no? Por ese fallecimiento. Y no solamente lo que ella experimenta, sino su enseñanza a nuestra vida, porque es algo que nos enseña profundamente frente a ese abandono, ¿no? Es como el abandono también de dejar las cosas en las manos de nuestro amado Dios y Rey, nuestro Padre Celestial. Entonces, creo que es un tema bien interesante de todos los dolores que pudo experimentar, o especialmente o sea, todos aquellos que relacionados con el fallecimiento de nuestro Señor, ¿no? Porque son, o sea, como que, por decirlo así, son 4 que están relacionados hasta llegar a su muerte, que son o sea, son la crucifixión, son la situación de cuando él ya se encuentra con nuestro Señor Jesús, cuando él iba en el Calvario, lo ve todo maltratado y demás, la lanzada, o sea, en el momento el mismo hecho que lo vea también cuando es lapidado, es que son sí, exacto, mucho dolor. sino que, o sea, son como aquellos que se utilizan, especialmente se nombran para esa celebración que se da del septenario de la Santísima Virgen de los Dolores, precisamente, y que tienen que ver a lo último hasta con el entierro, o sea, el entregarle el cuerpo muerto de nuestro Señor y su entierro, ¿no? En el Claro sepulcro. que sí. Entonces, pues básicamente esos 4 a los que tú te refieres, pues es el momento en que el Señor es lapidado, cuando recibe, cuando se encuentra en la cruz con nuestro Jesús de Nazaret, cuando lo encuentra pues en el camino al Calvario, en la cruz, en la crucifixión, y cuando recibe el cuerpo difunto de nuestra Madre, nuestro Jesús, y la sepultura de Jesús. Y él queda esa soledad tan profunda, ¿no? Pero mira, mi amor, lo que te decía, el hecho mismo, que a mí me impresionó mucho cuando veíamos la película de Mel Gibson, de la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, que a propósito él la tomó se fundamentó en Catalina Emmerich. Pero mira lo interesante, esa palabra impertérrito, ¿qué significa la palabra impertérrito? Que se mantiene impávido, tampoco, ¿no? Complicado, impávido, no, o sea, que no se ve afectado aparentemente frente a las circunstancias, que a pesar del dolor que se pueda experimentar, porque es que uno dice, bueno, Dios mío, es que lo que yo sufro en la vida, lo que yo paso en mi vida, lo que yo paso en mi situación personal y familiar es demasiado complicado, demasiado difícil. Y es que si alguien me entendiera, porque a veces yo no veo que alguien me entienda, es que mi situación es demasiado difícil. Pensamos de esa manera y entonces nos damos cuenta que realmente nuestra Madre María sí experimentó el dolor de una manera tan atroz, tan difícil, tan fuerte. Y eso es algo que nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué me enseña ese dolor? Es que no, es que ella es la Virgen María y ella es pues una santa y yo cómo me puedo comparar con ella, es lo que uno puede pensar. Pero lo interesante es que realmente nosotros sí podemos llegar a tener esa experiencia personal desde la parte espiritual con el Espíritu Santo, y Él nos hace vivenciar esa palabra curiosa y rara que es la impertérrito, o sea que uno se mantiene realmente tranquilo ante los momentos de dificultad. Mira, por ejemplo, cuando nosotros veíamos con Mónica en el momento en que fue capturado por los soldados judíos, termina la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el Huerto de los Olivos,
sale de la pasión, viene Judas, le da el beso, pero el Señor sabe quién es, se mantiene firme y hay un alboroto impresionante entre los discípulos, salen muchos corriendo, inclusive saca Pedro la espada y le pega a Malco en la oreja, le quita. Cuando le lanzó la espada a Malco no era simplemente para protegerse, y estaba atacando. Saca la espada y le pega y le quita la oreja. Y el Señor Jesucristo, ante todo ese alboroto, estaba ansioso, estaba desesperado, ¿cómo estaba? Él toma la oreja y se la pega a Malco, y luego incluso le da una exhortación a Pedro porque estaba todo alborotado. Bien, esa escena es bien interesante, todo alborotado, y mira cómo le coloca esa oreja a Malco. Y de igual manera también nuestra Madre María, ante todos los momentos de dificultad, ante esos momentos tan difíciles, es que esa palabra es súper linda, Moni. Uno cómo puede permanecer impertérrito. Si tú me la puedes buscar, por favor, para que definamos bien la palabra impertérrito, lo que dice el santo diccionario, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo que implica la palabra impertérrito. Ser impertérritos ante las dificultades, o sea, uno mantenerse tranquilo, sereno, no verse afectado por las circunstancias, porque es que todo el tiempo andamos tan preocupados que no nos dejamos, que nos agobiamos demasiado, y eso hace que nosotros perdamos como el horizonte de la realidad y empezamos a activar nuestros sentidos humanos, y lo que hace es llenarnos de una emocionalidad impresionante y no sabemos cómo actuar ante las circunstancias. Y nuestra Madre María nos enseña realmente cómo actuar ante eso. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo actuar. Y es no perder ese horizonte, no perder esa mirada puesta en lo eterno, como dice Pablo. Inclusive Pablo también mantiene impertérrito, recuerda la palabra, impertérrito. Cuando por ejemplo está allí en la cárcel y se pone a danzarle al Señor, se pone a danzar con alabanza y se abren los cerrojos y no sale corriendo, no se escapa tampoco, y estando en la cárcel. O sea, ¿cómo hacer para mantenerse uno en esa tranquilidad? Que hay santos o hay personas de la Biblia que perdieron su estado espiritual y entran en el estado emocional, como por ejemplo fue Elías, que se ve perseguido por Jezabel, la esposa del rey Acab, y se entra en un desespero que él dice: yo quiero morirme, y se rompe las vestiduras y ojalá yo me muriera una vez. Si se dan cuenta, ante las circunstancias difíciles, porque venían persiguiéndolo. Entonces, ¿cómo hacer para entrar en ese estado de paz? ¿Qué significa la palabra impertérrito, mi amor? Que no se altera, perturba o muestra emoción alguna ante una impresión o estímulo externo, que normalmente producen turbación, desencadenan una emoción o inducen a una determinada acción. Oh, mira, si te das cuenta lo interesante. Y fíjate que en psicología, cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, quiénes de las personas que han estado en psicología que no se inmutan, que se mantienen así ante la dificultad, como que no tienen sentimientos, eso ya es una patología en lo humano, no en lo espiritual, en lo humano. Y es precisamente lo que es las personas sociópatas o psicópatas. No les mueve, no tienen emociones como tal, les da igual estar mal o estar de pronto ante unas situaciones difíciles. No se mueven, no, emocionalmente son como limitados en su parte de la emocionalidad y tienen que experimentar o tener que ver cosas muy fuertes, pero ellos no se inmutan ante eso. O sea, pero no estoy hablando de esa patología, psicopatología, o sea, es una situación que ya es de un orden netamente psiquiátrico, sino hablamos desde la parte espiritual. Uno cómo poderse mantener tranquilo ante la dificultad, cómo uno mantenerse sereno ante los problemas, solamente cuando uno tiene esa parte espiritual. Mira, Rafa, cómo es de importante esta parte del impertérrito. ¿Por qué razón? Porque o sea, podríamos decir que toda una situación que vivenció nuestro Señor Jesús, o sea, tendría que llevar a la desesperación de la persona, ¿no? O sea, miremos lo que actualmente se da y cómo las personas precisamente entran a discutir una cantidad de derechos, pero tienen que
o sea, la realidad es que en el trasfondo es todo aquello que le duele a la persona, que le afecta a la persona, entonces busca manejar leyes para que le defiendan pues su dolor, ¿no? Porque eso es lo que en este momento se está movilizando en mucha parte del mundo, ¿no? De frente a tantas teorías. Pues la verdad es que aquí lo que nos está hablando el Señor es nosotros lo que deberíamos estar manejando frente a las situaciones de dolor. ¿Por qué nuestro Señor no llegó a desubicarse en esa emocionalidad tan que pudo manejarla, ¿no? No llegó a desubicarse ante todo lo que se daba. Y no solamente él, sino miremos que la Santísima Virgen también, o sea, de alguna manera, pues sí, era lógico que ella expresara con llanto su dolor, pero no fue una situación de desesperación. O sea, pudo haberse desesperado, pudo haber hecho muchas cosas, escándalo y demás. Miremos en la actualidad, a pesar de que un hijo fallece por una situación bastante absurda de pronto, o en algún momento de verdad porque se ha comportado de manera incorrecta y pues tuvo que vivenciar situaciones tremendas para esa pérdida. En este momento la Santísima Virgen también de alguna forma es impertérrita, a pesar de que llora, también se logra mantener en su control, ¿no? Ella no se descontrola, o sea, miremos cómo la condición que ellos estaban viviendo. Yo digo que sí es importantísimo esto porque, o sea, la situación que estaba viviendo nuestro Señor era dura, difícil, muy tremenda. Miremos lo que estaba sucediendo en ese momento del Getsemaní. En ese momento él sufrió muchísimo, él en ese momento pudo decirse que él se afectó tremendamente, no hizo el escándalo como una persona normalmente lo haría, pero se percibe que en ese momento sí hubo un sufrimiento profundo, sí. Tanto así que sudó gotas de sangre, ¿no? Precisamente porque la angustia fue impresionante, pero una cosa sintió ese sufrimiento, pero otra cosa muy diferente es que él no hizo un escándalo de eso que estaba sufriendo. Yo pienso que nosotros tenemos que entrar a mirar esa situación, porque el problema de nosotros es que estamos experimentando algo y huyó, qué escándalo tan impresionante, digamos. Vámonos a una situación muy cotidiana que afecta en este tiempo demasiado a los hogares, que es por ejemplo la infidelidad, ¿no? Entonces el que se siente traicionado siente el dolor, pero no lo sabe manejar, no lo sabe trabajar, no lo sabe elaborar, sino que al contrario entra en una situación de escándalo, en una situación de descontrol, porque es eso, en una situación de descontrol y no logra realmente concentrarse en su elaboración personal, porque yo lo que veo aquí, tanto en nuestro Señor Jesucristo como en la Santísima Virgen, es su elaboración personal. ¿Sí? Ninguno de los dos fue a hacer el escándalo. Ninguno fue a decirle, por ejemplo, yo no me imagino gritando, mi Señor Jesucristo, Judas gritando, diciéndole en el momento en que sabe que lo vendieron, que eso era la última cena. Nuestro Señor no hizo el escándalo a Judas, usted, ¿por qué tal cosa, tal otra? No. Nosotros lo hubiéramos hecho. Exacto. Y la Santísima Virgen se daña la cena. Exacto. Y no solamente eso, la Santísima Virgen no fue y le dijo a Caifás un resto de cosas y le hizo el escándalo a todo el mundo y buscó los abogados y no. Tampoco hizo nada. Hubiera reunido a todos los 70 hombres, imagínate, 70 hombres, más los 12 discípulos, todas las mujeres. Exacto, o sea, miremos esa situación donde ellos logran mirar ese dolor que experimentan porque no lo niegan, o sea, la Santísima Virgen no lo niega porque hubo llanto en ella, pero no hizo escándalo, sí, no hizo escándalo, sino que se concentra en lo suyo, elabora lo suyo y eso mismo hace nuestro Señor Jesucristo, o sea, se concentra en su situación y trabaja su situación de tal manera que Él enfrenta lo que tiene que enfrentar con mucha tranquilidad,
con mucha seguridad. O sea, él sabía que iba a experimentar eso porque en el huerto de los olivos su sangre fue la proyección más bien de lo que él logra entender que iba a pasar con él. Porque después de ese momento él está tranquilo durante todo el momento, sí, que le duele, lo que sea, pero él ya no pierde la compostura, no experimenta dolor, llanto, pobre de mí, mire, o sea, sí lo que me experimenta están dolor, haciendo. pero no se pone a manifestarlo ni a hacer alaraques ni a hacer No, bullicios. sí, el dolor físico, Ajá. pero que el dolor de la angustia porque me están haciendo, no, eso Sí. no lo muestra nuestro Señor. Yo pienso que esto es tremendamente importante, Rafa, porque cuánto nos hace falta a nosotros aprender a elaborar nuestras circunstancias. Y ahí es donde yo voy, amor. Para elaborarlo, nuestra Madre María nos da la clave. Nuestro Jesús todo el tiempo. La conexión uno a uno con nuestro Padre Dios. Plena. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 nos da la clave. Nos dice que sean uno como tú y yo somos uno. Y ser uno con nuestro Padre Dios implica estar sumergido en la voluntad de Él, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que se haga tu santa voluntad y no la mía. Es tan impresionante, y nuestra Madre María, por eso es tan importante que tú escuches Radioteatro María Valtorta capítulo 27. Es impresionante, porque el capítulo 27 de Radioteatro nos enseña a nuestra Madre María a estar tan plenamente sumergida, porque en ese momento San José estaba angustiado cuando se iban para Belén. En una angustia, lo que tú dices, en una angustia, un desespero, él humanamente estaba angustiado. Claro, ella está en embarazo, y cómo es que no hay ningún sitio, cómo es que vamos a ir, ya va a llegar el momento, es el Hijo de Dios, y ahora qué vamos a hacer, y ahora qué va a suceder con esto. Entonces nos montamos en unos videos, dijo nuestra hija, nos montamos en una cantidad de espectáculos, y nuestro Padre Dios todo tiene el control. Por eso es que dice que todo lo que pasa, pasa para bien. Cuando nos sumergimos en la presencia de Dios y le damos el control a Dios de todo lo que sucede, Él manda a sus ángeles para que peleen por nosotros. Él no deja que nosotros nos perdamos. Él dice que Él pelea la buena batalla. Él es el que pelea por nosotros. Entonces, si eso es así, si le creemos, realmente vamos a permanecer impertérritos. Qué interesante. Ante las circunstancias, ante la dificultad, y no nos vamos a dejar agobiar. De verdad, no nos dejamos agobiar. Bueno, yo lo he experimentado en algunas circunstancias, Moni. Digo, que se acabe lo que acabe. ¿Sí? Cuando uno ya está sumergido, les sugiero, cuando uno está sumergido en la presencia de Dios, mira, pueden estallarse los volcanes, pueden hacer lo que suceda. Yo confío en Dios, porque Él es el que tiene el control de mi vida. Yo le dejo a Él, porque todo lo que pasa, pasa para bien. Y mira. Eso, pero es que tú permaneciste impertérrita con este macho alfa cuando yo te alegaba y tú, pero es que tú lo hiciste, así fue, es que eso era lo que te iba a decir precisamente en ese momento, porque es verdad, o sea, cuando ya uno logra realmente estar en el Señor, de verdad que uno mira a la otra persona y uno queda asombrado porque uno está en una calma tan impresionante, ya no se pierde el control. No. Ve a la otra persona que se despeina, que pelea, que llora, que alega, que lo que quieras, pero uno está tranquilo, como que todo va para un lado y para el otro, pero a uno no le toca. La verdad es que sí, o sea, cuando uno se conecta realmente con nuestro Padre y está uno en la presencia del Señor, y lo más tremendo, cuando uno tiene claridad de quién es uno, Rafa. Qué impresionante. Cuando uno tiene claridad de quién es uno en el Señor, Rafa, no le afectan a uno las cosas. Eso es fundamental, y en eso yo sé que nuestro Señor Jesucristo tenía la super claridad. Por eso es que Él percibe, o sea, esa experiencia que Él vivenció, a Él lo mantuvo con una tranquilidad impresionante, a pesar de que lo que Él tenía que vivir. Y curiosamente, yo digo, la Santísima Virgen tenía una claridad también de lo que su hijo iba a experimentar y lo que ella también iba a aceptar de la voluntad de Dios Padre, precisamente porque en ella había claridad quién era.
En ella Claro había que sí. claridad quién era. Entonces fíjate que, obvio, hay momentos de dolor, muy dolor. Por ejemplo, uno de los dolores que nuestra Madre María experimentó fuertes cuando se le perdió a su hijo. Se angustió. Es que la angustia es natural. Nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos se angustió, porque es que cargó con tu pecado y con el mío. Es algo incomprensible y es un misterio, porque es algo incomprensible. Cuando tú lees a Catalina de Emmerich, que ahí está en YouTube, pues la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, que te la recomiendo que también la mires, y es en el huerto de los olivos, dolorosa pasión en el huerto de los olivos, de nuestro Señor Jesucristo. Uno va a entender cosas, Dios mío, Él llevó mi pecado, todo el pecado de la humanidad, pues es que es impresionante. Si tú llevas el pecado, por ejemplo, de alguien, si tú sufres, por ejemplo, con tus hijos que están mal, si tú sufres por el dolor de tu esposo, que tu esposa, o que se fueron con otros, y sufres por eso, sientes un dolor, ahora imagínate el Señor, si eso lo experimentó, ahora imagínate el dolor de tanta gente. ¿Cuánto dolor no estará experimentando? Si es que uno no aguanta con un solo dolor de una persona, ¿cuántas más cuando lleva toda la humanidad? Y me parece tan impresionante, Moni, el poder entender que si estamos sumergidos en la presencia de Dios, que si somos uno con Dios, las circunstancias no me mueven. Es como si estuviera el mundo pasando en cámara lenta mientras que tú vas caminando y tú vas... Yo no sé, tú viste, por ejemplo, para poder entender esto a Flash. Mira la película de esos de Flash, como que él ve y le disparan, por ejemplo, de los superhéroes. Sí, disculpe, pero quiero plantear esto para poder entender qué implica lo impertérrito. Le dispara y Flash se queda mirando la bala y él simplemente la mira así y ve que la bala va pasando, o se da cuenta que le mandan y él voltea a mirar y anda como en una o igual lentitud. Igual no sé si Spider-Man, pues, para poderlo entender. Pero cuando uno espiritualmente está sumergido en Dios, eso sucede. O sea, uno dice, Dios mío, ese está loco. ¿Sí? Y dice, ay Dios mío, dije, ¿por qué actúa de esa manera? Y no se da cuenta que es que el mundo es tan hermoso. Y uno dice, Dios mío, ¿y qué pasa aquí? O sea, eso era lo que yo veía en ti. Y decía, ¿y está loca? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo es posible que no me escuche? ¿Cómo es posible que no se dé cuenta que el matrimonio está acabado? No se da cuenta de estas cosas. Es que no se da cuenta que tal cosa, es que está loca. Y Mónica andaba... tranquilísimo. Así, hablando en serio. Parece, esta vieja loca. Ay, perdón. Así es a lo colombiano. Sí, a lo colombiano. Pero anda así, de verdad, mirando como que las circunstancias y como que no. Es eso lo que tenemos que llegar a ese estado espiritual. Cuando nos sumergimos en la presencia de Dios, porque Mónica vivía mi aire todo el tiempo asfixiada, todo el tiempo pensando en el apego hacia mí, y eso hace que cuando tú te metes en las circunstancias, cuando tú te pones a mirar que yo qué voy a hacer, voy a perder, sí, como yo hablaba en estos días con alguien y me llamó muchísimo la atención de cómo cuando uno se pone a mirar, pero es que tú qué pierdes, qué vas a perder, y uno se da cuenta, yo en último no pierdo nada. Sí, no, es que, por ejemplo, en nuestra casa, se me olvidó mirar el internet, como estamos de misión, se me olvidó mirar el internet y nos cortaron el internet, allí en nuestra casa, ahí en Colombia. Y yo me puse a pensar, bueno, pero sí, nos cortaron internet. Ah, ¿sí se da cuenta usted? Nos cortaron por su culpa, porque si usted estuviera pendiente de todo eso, pudiéramos haber pagado. Eso hubiese dado en otro tiempo. Pero ahora, pues sí, nos lo cortaron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues tampoco pagar. Es caer, sí, pues pagarlo. Sí, pero tampoco es como caer en esa angustia, en ese desespero. Hay una frase muy hermosa, ¿no es cierto? Si hay algo que no tiene solución, si no tiene solución, pues ¿de qué te angustias? De que se angustia uno, si no hay tiene solución. Entonces, si no encuentras solución, entonces ¿de qué te angustias si no hay solución? Y la otra es, si algo tiene solución, pues ¿de qué te angustias si hay solución? ¿Sí? Entonces espera que la solución se dé, que las circunstancias se den para encontrar las cosas. Es estar no siendo uno negligente frente a las situaciones, sino estar sumergido en la presencia de Dios. No es caer en ese estado de irresponsabilidad. Porque a veces yo he conocido parejas. Un señor que... No es ser irresponsable. Se vuelve hasta irresponsable. Ah, se le toca a usted. No, pues hágalo, es que soy impertérrito, según lo que Rafa dijo, impertérrito. No. Entonces me vuelvo no irresponsable, irresponsable, entonces ya no, sí, dejar que todo se caiga, sí, la casa está que se derrumba, sí, dejémosla así, que eso Dios proveerá, sí, caemos en el Dios proveerá, también nos toca actuar,
Me toca actuar en la presencia del Señor, no ser irresponsable, porque es que no lo puedo llevar a un plano humano. Estoy hablando del plano espiritual, cuando yo confío en la presencia de Dios, pero tengo que actuar. Cuando soy responsable, cuando hago las cosas conforme a lo que se esperaría que, o sea, de nosotros, se hacen correctamente. O sea, el ser impertérrito no significa que te vuelvas una estatua que no hace nada y que el mundo pasa por encima de ti. No, ese no es ser irresponsable. No. O sea, ser responsable, hacer lo que me corresponde hacer lo que me corresponde hacer, pero saber que tengo la confianza plenamente en Dios y que Dios es mi papá y que Él actúa por mí y que Él tiene el control de todo, como el niño en el avión, ¿no? Está que cae el avión y el niño jugando. ¿Y por qué juegas, niño? ¿No te das cuenta que el avión está que cae? Es que mi papá, yo confío porque mi papá es el piloto. ¿Sí? Mi papá es el piloto. Entonces, de verdad, aprendamos que nuestra Madre María nos enseña a ser impertérrita. Y dice otra parte. Son dos personas específicas, sí, nuestro Señor y nuestro Señor y nuestra Madre María. Pero en el caso que estamos hablando hoy de la palabra bonita, y fíjate lo interesante de que ella todo lo meditaba, no en esa nueva era, no, lo analizaba, lo reflexionaba y lo llevaba a su corazón y lo guardaba en su corazón, no con resentimiento, sino que Él le decía que se haga tu santa voluntad. Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña, que se haga tu santa voluntad y no la mía. Papito Dios, porque tú tienes el control de todo. Por algo entonces, porque decimos Jesús, en ti confío. Pues si decimos Jesús, en ti confío y nos damos a la araque, que hacemos coronillas. Que se te note. Pero que se me note que confío en Él. Sí. Permanezcamos impertérritos. O sea, ante las circunstancias, pero para eso tenemos que estar sumergidos en la presencia de Dios. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Dios me los bendiga. Impertérritos. Chao. Tú eres un impertérrito. Impertérrita. Chao. Imperterriterísimo. Chao. Buenísimo.